Amado, muy buenos días. Este es el día que hizo el Señor. Día maravilloso, día de bendición. Un día más que nos regala para poder conocerle mejor. Pues el propósito tuyo es que vayamos de gloria en gloria, es decir, de revelación en revelación. Y el tema que quiero compartir con ustedes en este hermoso día es acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y vamos a orar. Querido Dios, gracias por esta preciosa hora, por esta oportunidad maravillosa que tú nos regalas de encontrarnos una vez más con tu hermosa palabra. Ilumina, Señor, y alumbra los ojos de nuestro entendimiento y permítenos ser edificados conforme a tu divino poder y a tu inefable gracia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar leyendo 1 Corintios capítulo 2 versículo 12, donde dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros, por el texto que acabamos de leer, entendemos entonces que hemos recibido el Espíritu de Dios que el Señor nos ha dado para tres cosas fundamentales. Número uno, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido por su gracia. Número dos, para que hablemos con las palabras que enseña el Espíritu. Y número tres, para que acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Para ser enseñado, tú y yo tenemos que usar nuestra mente. Pero para recibir revelación, tenemos que aprender a usar nuestro espíritu. Y para que tú puedas comprender una revelación, una doctrina o una enseñanza, necesitas más tu espíritu que tu mente. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 6 versículo 17: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, cuando tú y yo somos uno con el Señor, Él te muestra en tu espíritu, por medio del Espíritu Santo, todos los secretos de Cristo. Pablo en 1 Corintios 2:6 nos dice entonces: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Lo que implica que la sabiduría de los hombres es la filosofía, es la ciencia, es el conocimiento humano. Pero la sabiduría de Dios es Cristo. Cristo era el misterio oculto, destinado y ordenado de antemano antes de los siglos para nuestra gloria. Para hablar Cristo, la sabiduría de Dios, tenemos que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y Cristo es espiritual. Y solo los espirituales entonces podrán hablar sabiduría de Dios. Pablo dice: hablamos Cristo, o sea, sabiduría, entre los que han alcanzado madurez. Cristo no es sabiduría de este siglo. Cristo es la sabiduría de Dios predestinada para nuestra gloria.
Y Dios nos revela a Cristo por medio del Espíritu con mayúscula. Porque el Espíritu de Dios con mayúscula todo lo escudriña. Y hacemos una pregunta que sería lógica. ¿Cómo se nos revela a Cristo la sabiduría de Dios? Y la respuesta es clara. Se nos revela no por un descubrimiento casual, sino por una exploración, por un escudriñar constante y continuo de la palabra de Dios, que es espíritu y que es vida. El espíritu explora las profundidades de Cristo y nos las revela a nuestro espíritu humano para iluminarnos, edificarnos y bendecirnos. Por eso el apóstol Pablo en muchas partes de sus epístolas insiste a la necesidad de movernos y de actuar y de vivir conforme al Espíritu. ¿Para qué? Para poder disfrutar a Cristo como la sabiduría de Dios, escudriñando la palabra de manera profunda y disciplinada. Porque como en otras ocasiones les he dicho, esto demanda de muchísimo tiempo, de escudriñar, de profundizar y de buscar a Cristo en la palabra. Proverbios capítulo 20, versículo 27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, lo cual escudriña lo más profundo del corazón. Así que el espíritu humano de uno tiene la capacidad de explorar lo más íntimo del hombre. En cambio, la mente natural, la mente del alma, tiene la capacidad de explorar solamente la parte superficial del hombre. ¿Por qué los corintios no podían acomodar lo espiritual a lo espiritual? Porque ellos habían descuidado la vida en el espíritu, el andar en el espíritu, el moverse en el espíritu. Y le habían dado más lugar a la mente por medio de la filosofía hueca de su tiempo y de la sabiduría humana que como hoy prolifera en todas partes y hace que el entendimiento de los hombres se incline hacia ella, desperdiciando el tiempo de lo que realmente vale la pena, de lo que realmente edifica. Pablo les recuerda que habían recibido el Espíritu de Dios y no el espíritu del mundo, que es la filosofía. Y Pablo les dice que el Espíritu de Dios es para acomodar, para interpretar lo espiritual de Cristo con palabras espirituales y no con huecas filosofías de sabiduría humana. En el capítulo 2, versículo 13, dice la Escritura: por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo les dice que cuando él y los demás consiervos les hablaban, no lo hacían con palabras enseñadas por la filosofía, sino con las palabras que enseña el Espíritu con mayúscula al espíritu humano del creyente. Cada vez que Pablo enseñaba la gracia, acomodaba lo espiritual a lo espiritual. Pablo habló lo espiritual con palabras espirituales. ¿Qué es lo que enseña el Espíritu? Enseña revelaciones espirituales. ¿Cómo se enseña una revelación espiritual? Con palabras espirituales, con lenguaje espiritual. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Alabado sea Dios. Aquí en el versículo 13, Pablo enfatiza el medio espiritual que son las palabras espirituales para anunciar lo espiritual. Dice: lo cual también hablamos
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero en el versículo 14 enfatiza el objeto espiritual, que es el hombre espiritual y no el natural, diciendo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Solo el hombre espiritual puede discernir lo espiritual. Tanto el medio, la palabra espiritual, como el objeto, hombre espiritual, deben ser espirituales. Solamente un hombre espiritual con palabra espiritual podrá acomodar lo espiritual a lo espiritual. Un hombre natural no nos puede enseñar nada espiritual. Un hombre natural no puede acomodar una revelación, una doctrina, porque no sabe, porque no puede, porque esa enseñanza se discierne y se imparte espiritualmente. Un hombre natural no recibe las cosas espirituales de Dios, ni es capaz de recibirlas, ni de conocerlas, ni de enseñarlas. Al contrario, las rechaza. Mire usted cómo Pablo en 1 Corintios 1, 22 y 23 dice lo siguiente: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Dice que los judíos religiosos, que vivían de señales, y los griegos sabelotodo, que vivían de las nuevas filosofías que se iban implementando día a día, eran hombres naturales y eran incapaces de comprender la revelación de Dios. Solamente los hombres y mujeres espirituales podremos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque un espiritual se guía por el Espíritu Santo, con mayúscula. Se llena del Espíritu para comprender las cosas del Espíritu. Solo por medio de un espíritu así, el hombre podrá discernir y entender, instruir y enseñar las cosas del Espíritu de Dios. Un hombre y una mujer gobernado o controlado por el Espíritu es un hombre y una mujer espiritual. Los espirituales estamos llamados a usar nuestro espíritu para discernir cualquier enseñanza o doctrina de Dios. Como hoy en día la mayoría de las personas utilizan su mente natural, desde un púlpito, desde una cátedra se les puede decir cualquier cosa aparentando ser espiritual y no las discernirán ni las entenderán y a lo mejor las aceptarán tal y como las reciben, porque no tienen el Espíritu Santo morando en su espíritu para enseñarles a discernir estas verdades y para enseñarles a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Un hombre espiritual, ¿quién es? Es aquel que niega el yo del alma, la carne del alma, la vida del alma. Es alguien que no vive por ella ni para ella, sino que permite que todo en su vida sea dominado por su espíritu renovado. Aleluya. En el cual mora el Espíritu de Dios. El espiritual vive por y para el Espíritu. Y ahora observemos, hermanos, una verdad más maravillosa. En el versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y agrega el apóstol: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que los espirituales tenemos la mente de Cristo. La primera cosa que un espiritual comienza a acomodar y a juzgar y a discernir es que en él hay un dualismo, que en esta vasija de barro hay un dualismo. Ese dualismo es la carne y el espíritu. Estas son dos naturalezas dentro del vaso de nuestra humanidad.
Y Jesús dijo en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que un hombre o una mujer que es espiritual no se conforta, ni se conforma, ni vive conforme a la carne, ni actúa conforme al yo de su alma, sino que vive conforme al Espíritu, siendo guiado por el Espíritu con mayúscula de Dios. Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 3, versículo 1, algo que debe llamar poderosamente nuestra atención. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y en el verso 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Amado hermano, observemos que Pablo llamó carnales a la iglesia de Corinto. Y esa palabra denotaba que los corintios estaban bajo la influencia de la naturaleza de la carne. ¿Por qué? Porque ellos mostraban tener el carácter de la carne. ¿Y cuál es ese carácter? Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres naturales? En 1 Corintios 2:14 encontramos al hombre natural que no discierne las cosas del Espíritu. En el verso 13, una vez más, encontramos al hombre espiritual que sabe acomodar lo espiritual a lo espiritual. En el capítulo 3, versículo 1 de la primera carta a los Corintios, encontramos al carnal que no se acomoda a lo espiritual, sino que se acomoda a la carne, manifestando celos, envidias, contiendas, disensiones, preferencias pastorales. Pues decían, yo soy de Pablo, el otro de Apolos, el otro de Cefas, o sea, de Pedro, y no eran de Cristo. Por eso es que tú y yo no somos de ninguna denominación humana. Quizá nos congreguemos en una capilla, en un templo, con cierto nombre, pero no somos ni de ese nombre ni de esa capilla. Somos el cuerpo de Cristo y somos de Cristo. El espiritual debe acomodar. El espiritual sabe discernir los deseos del vaso de barro. Entiende las cosas que proceden de su carne, pero también entiende los deseos y quiere los deseos y anhela conocer los deseos de su espíritu. Entiende lo que procede del Espíritu de Dios, de su espíritu renovado, renacido. Y así que hoy, hermanos, entendiendo esta verdad, vamos a hacer un ejercicio y vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual dentro de la economía o el plan de Dios para su iglesia, llegando a entender y a discernir que lo segundo es mejor. Número 1. El postrer Adán es mejor que el primer Adán. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, que el primer Adán fue un alma viviente, con un cuerpo carnal, pero Cristo fue hecho espíritu vivificante con un cuerpo espiritual. Cristo no solo es el postrer Adán, sino también el segundo hombre. El primer Adán es el comienzo de la humanidad caída.
El postrer Adán, que es Cristo, es la terminación y la culminación del plan eterno de Dios para el hombre. Adán fue la cabeza de la raza caída, del hombre natural, del hombre carnal, pero Cristo es la cabeza de una raza nueva, del hombre espiritual, de la nueva creación de Dios. Adán es hombre terrenal y Cristo es hombre espiritual. Alabado sea Dios. Eso es lo primero que acomodamos. Número 2. El segundo cordero es mejor que el primero. Los corderos del antiguo pacto solo cubrían el pecado del mundo, pero Cristo, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, como dice San Juan capítulo 1, versículo 29. Número 3. El segundo pacto es superior al primero. Pablo dice en el libro de los Hebreos, capítulo 8, versículo 6, lo siguiente. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Cuando uno lee el contexto, es el ministerio de Cristo, no el de Aarón y los sacerdotes naturales. Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El segundo pacto ha sido establecido sobre mejores promesas, de tal manera que es mejor pacto, mejores promesas. Y hay un viejo pacto que es el de la ley, y ya hoy tú y yo entendemos que hay un nuevo pacto que es el de la gracia. El representante del viejo pacto fue Moisés, pero el representante del nuevo pacto es Jesucristo, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 17, donde el Espíritu Santo dice lo siguiente. Primera de Juan 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, antiguo pacto. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, el nuevo pacto. Número 4. El segundo bautismo es mejor que el primero. Mateo 3:11 dice que Juan vino bautizando en agua para el arrepentimiento. Pero Cristo, el que vino tras Juan, dijo Juan mismo, hablando de él, es más poderoso que yo, y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así, amados, el bautismo en el Espíritu es más poderoso que el bautismo en agua. Y Cristo es más poderoso que Juan. Número 5. El segundo apostolado es mejor que el primero. Pablo en Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8, dice que Dios actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión y Dios actuó en Pablo para el apostolado de la incircuncisión. Pedro fue a los judíos, Pablo fue a los gentiles, que somos nosotros. El apostolado de Pedro fue una ley mezclada con gracia, porque imagino que el pobre Pedro tuvo que pasar muchísimas dificultades para poderse zafar y liberar de los lazos de la ley de Moisés. Pero el evangelio de Pablo fue solamente por gracia, y por gracia le fue revelado, y por gracia nos fue anunciado. Y Pablo habla de los dos apostolados, el de la ley y el de la gracia, y dice: Dios me hizo ministro competente del nuevo pacto, no de la ley, no de los mandamientos de Moisés, sino del Espíritu que escribió y esculpió en los corazones de los santos la ley de Dios resumida en un solo mandamiento que cumple con toda la ley. Y es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti
mismo. Allí se resume la ley y los profetas, en el amor. Y es así como todo discípulo de Cristo anda hoy, vivimos en amor. Número 6. El segundo pan es mejor que el primero. En Mateo capítulo 26 del 17 al 28, y yo espero que ustedes hagan el ejercicio de leerlo en casa, encontramos el pan de la Pascua. Se estableció ese rito para el pueblo de Israel de celebrar la Pascua con pan, sin levadura. Ustedes conocen ese tema. Pero Juan 6:35 nos permite encontrar al pan de vida que es celestial. Jesús dijo en el versículo 52, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y lo que tú y yo hacemos cada vez que nos acercamos a la Escritura para alimentar nuestro espíritu es comer el pan vivo, es comer al Cristo de gloria. Quizá en la Santa Cena algunas iglesias comen un pan sin levadura. Pero el mejor pan que tú y yo, y con el cual podemos alimentar nuestro espíritu, es la palabra de Dios, a la cual debemos estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar escondido, para iluminar lo profundo de nuestros corazones, para iluminar nuestra mente con la sabiduría de Dios. Cada vez que tú escudriñas la palabra, cada vez que tú escuchas un mensaje de vida como este, estás comiendo Cristo, el pan vivo que descendió del cielo, el cual pudo decir, si coméis de mí, viviréis eternamente. Número 7. La segunda circuncisión es mejor que la primera. Pablo dice en Colosenses 2:11 que hay una circuncisión hecha a mano. Y es la que se hizo en el prepucio de los penes de los niños judíos cuando nacían a los 8 días de nacidos. Para echar el prepucio del miembro del niño a los 8 días y ser sellado como un hijo de Israel. Ese fue el pacto natural, el pacto que Dios hizo con Abraham. Pero amados hermanos, en este nuevo pacto, la circuncisión de Cristo no ha sido hecha a mano, sino con espíritu. Al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso y carnal que está viciado, al eliminar de nosotros la naturaleza vieja, la naturaleza caída, la naturaleza adámica, que si bien todavía la llevamos, tú y yo hoy somos hombres y mujeres del Espíritu, llamados a reinar desde el Espíritu, como lo vamos a ver en próximas ocasiones, sobre los deseos y los apetitos de esta carne pecaminosa, de esta carne mortal. Número 8. El segundo evangelio es mejor que el otro evangelio. En Gálatas 1, 6, 9, Pablo dice que entre los Gálatas se estaba moviendo otro evangelio. Vamos a leerlo para que podamos entenderlo con mayor claridad, mis amados hermanos. Gálatas 1, versículo 6 al 9 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o alguien o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Amados, en el comienzo de la iglesia,
en la iglesia de los Gálatas se movía otro evangelio. Un evangelio diferente, que era el evangelio de la obra, que era el evangelio de los rudimentos de la ley, que era el evangelio de la circuncisión, donde hombres encubiertos entraban dentro de la iglesia diciéndole a los hermanos en la fe que era necesario circuncidar el prepucio de sus penes de manera natural para tener derecho a pertenecer a Cristo. Gravísimo. Era un evangelio predicado por falsos maestros judaizantes, a los cuales Pablo tuvo que enfrentarse. Y Pablo dice que Dios había llamado a los Gálatas por la gracia de Cristo. Y Pablo dice que si un solo apóstol o un ángel os predican otro evangelio que no sea el de la gracia de Cristo, sea anatema. Al buen entendedor, pocas palabras. Número 9. El segundo judío es mejor que el primero. Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 28. Romanos 2, 28. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Qué texto espectacularmente maravilloso. Es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión del corazón, en el espíritu, no en la letra que mata, sino en el hombre y mujer que entiende que el espíritu vivifica, que la carne para nada aprovecha, que el espíritu es el que da vida y da vida en abundancia. Número 10. El segundo ministerio es mejor que el primero. En 2 Corintios 3:6, el apóstol Pablo dice que el Señor nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y viene entonces la pregunta concluyente. ¿En dónde está el gran problema del sistema religioso tradicional? En que ellos no saben acomodar lo espiritual a lo espiritual. El sistema protestante lo que te ha acomodado es una serie de rudimentos que en vez de darte libertad te esclavizan. Pablo dijo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y que solo los que exploran la gracia y el evangelio del nuevo pacto, que están en el Espíritu, podrán acomodar y sabrán interpretar para qué fue la ley, cuál fue el propósito de la ley y de los símbolos que la ley trajo en cumplimiento absoluto en la persona de Cristo, quien es el fin de la ley. Los hermanos del sistema tradicional no saben acomodar sino mezclar y hasta adulterar la palabra. ¿Por qué? Porque para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual se necesita la mente de Cristo. Y mientras que un siervo, un pastor, un líder, un maestro de la palabra permanezca bajo la ley de Moisés, tendrá un velo puesto sobre sus ojos espirituales y no podrá entender el misterio glorioso de la gracia y de la sabiduría de Cristo. Porque para poderlo entender se necesita tener la mente de Cristo, y para tener la mente de Cristo se necesita arrepentirnos y convertirnos de corazón verdad a Cristo. Para llegar a entender qué pasó después de la cruz,
¿Y qué es lo que Dios ha traído para nosotros en el nuevo pacto? Que es mejor que el primero. Y del cual es cabeza Cristo, quien fue el testador. Pues con su muerte pudo establecer, con su resurrección, el nuevo pacto de vida en el cual tú y yo hoy nos encontramos. Así que la mayoría de la iglesia hoy tiene una mente informativa, teológica, pero no iluminada por el Espíritu Santo de Dios. Porque si tuvieran una mente revelada, abandonarían el sistema, abandonarían las mezclas, los ritos, los rudimentos, y entrarían a disfrutar la plenitud de Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Que el Espíritu Santo, amados, nos ayude a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y no olvidemos jamás que un espiritual tiene que tener una mente espiritual. Y que el espíritu y la mente tienen que ser uno en la vida de los espirituales. Y poder entender que desde el espíritu yo estoy reinando sobre la carne, que es un tema muy profundo y con muchos matices que veremos en el futuro. ¿Qué significa ser rey? ¿Qué significa reinar con Cristo desde el trono del Espíritu? Con los días estaremos profundizando en esos temas. Amados, muchas gracias. Yo espero que el Señor nos ayude a comprender estas verdades maravillosas. Abandonar el sistema religioso caduco, mezclado entre ley y gracia, donde solamente recibimos informes emotivos, pero que no edifican nuestro espíritu y no sacian el hambre del cristiano. Estaremos orando por todos para que el Señor ilumine también sus espíritus y nos ayude a todos a encontrar la verdad, porque si encontramos la verdad, seremos verdaderamente libres. Querido Dios, muchas gracias en esta hermosa hora. Gracias por tu palabra que es simiente de vida. Gracias por tu palabra que nos llama a tener un cambio radical de actitud en nuestras vidas respecto de ti y de tu palabra. Pedimos, mi Señor, que alumbres los ojos del entendimiento de muchos ministros y pastores alrededor de la tierra que han hecho del Evangelio un mercado, un negocio de fe. Y que enseñan a sus congregantes a pisar la tierra y a apoderarse de la tierra, cuando todo lo que hay en esta tierra, Señor, es basura. Y debemos tenerlo por basura con tal de ganarte a ti, mi Cristo. Gracias, Señor, por todos los que escuchan esto y a quienes llega la palabra tuya de esta manera. Y que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé fuerza y nos ayude a seguir adelante para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amados, gracias por su atención. Y declarémonos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Completos porque nada nos falta. Plenos porque hemos aprendido a entrar en el camino de la plenitud, del cual tomamos el nombre reinando en plenitud. Escríbeme al correo. Comparte este mensaje con tus amigos, con tus vecinos, con otros hermanos de otras congregaciones. Seguramente Dios te hará un gran bendecido para la gloria de su nombre. Amén y amén.